Desde Madrid, España, el Ministerio de los Pastores Tomás y Moreiva Santa Marta presentan Lo que usted debe saber. Un mensaje de impacto que llevará tu vida a desarrollar el potencial que hay en ti. Bienvenidos a Lo que usted debe saber. Bienvenido a su conferencia número 11. Hemos recorrido juntos un camino de formación que con toda seguridad garantiza que seremos más capaces en relación al conocimiento que trae luz en el camino de la vida cristiana. Esto implica no solo un haber en nuestra cuenta, sino también una responsabilidad para con otros. La Biblia registra, hablando de la verdad cuando es conocida, para que corra el que leyera en ella. Por tanto, continúe su formación, pero comparta con otros. Corra la carrera de llevar la antorcha de la verdad de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema apasionante, la salvación. Un tema con implicaciones vitales, con profundidad teológica, que creo que necesitará repetirlo, escribirlo, ahondarlo, para conocerlo mejor. Nuevamente, queridos amigos, bienvenidos a Lo que usted debe saber. ¿Qué es la salvación? Significa la liberación exitosa de alguien o algo de un peligro inminente, basada sobre el hecho de que el hombre, totalmente arruinado por la caída, y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eterna, tiene necesidad de ser rescatado. Rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino. Encontramos en esta palabra, por tanto, una doble implicación: que alguien o algo necesita ser salvado. El hombre está necesitado de un médico porque está gravemente enfermo. Solo una persona acusada necesita un abogado. Y el hombre está acusado por tantos crímenes, pecaminosos me refiero, delante de Dios. Solo una persona que se está ahogando necesita un salvavidas. El hombre está anegado por las aguas del pecado. En su excelente libro, Salvation is Forever, Robert Gromacki da los siguientes motivos por los cuales los hombres se encuentran perdidos. Están perdidos por su rechazo de la revelación bíblica. Están perdidos por desobedecer a su propia conciencia, por su relación con el mundo, por su relación con Satanás. Están perdidos por su relación con el pecado. El pecador no necesariamente es todo lo malo que puede ser, como un Hitler o una persona históricamente malvadísima. El hombre está tanto muerto como moribundo. Esto se puede comparar con un criminal condenado a muerte que espera ser ejecutado en la silla eléctrica y que al mismo tiempo sufre de un cáncer incurable. Están perdidos por su relación con Dios, que se rompió, que se quebró. La verdad, queridos amigos, es que el hombre necesita ser levantado. Necesita a un Salvador. Alguien tiene que levantarse para poderle ayudar. Pero este alguien tiene que tener la capacidad y la disposición de hacerlo. Debe ser capaz de salvar, pero también debe estar dispuesto a hacer esta obra de la salvación. En este caso, la fuente de nuestra salvación, única y suficiente, es Jesucristo el Salvador. Él no solo es capaz de hacerlo, sino que además quiere hacerlo. Puede, porque la Biblia lo menciona como Salvador. La palabra de Dios, recordamos lo que el ángel le dijo a María, lo que el ángel dijo a los pastores, lo que los ángeles hablaron cuando Jesús estaba a punto de nacer. Los ángeles dijeron que éste salvará al mundo de su pecado. Pero fue Jesús mismo quien contestó a aquellos enfermos, aquellas personas que le preguntaron, en este caso a aquel hombre que le preguntó a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: quiero. Esta es una expresión importante para nuestras vidas. No solo Dios puede, sino que además quiere hacerlo a través de la salvación que Cristo vino a derramar. Él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. El método divino para la salvación debe entenderse de esta manera. La salvación siempre es por sangre. Esta tiene que ser inocente, derramada y aplicada, según Hebreos 9:22. Recuerde, siempre por sangre. La salvación siempre es por una persona. Y la salvación siempre es por gracia. Efesios 2:8 y 9. Y Tito 2:11 nos habla acerca de esta tremenda gracia. Así que repito, siempre por sangre, siempre por una persona y siempre por gracia. Así que este método divino para la salvación fue lo que la palabra de Dios, y es lo que la palabra de Dios nos enseña con claridad. La Trinidad divina en la salvación se proyecta de una forma clara e importante. En el caso del Padre, diseña el plan en la eternidad, Romanos 8:29. Conoce de antemano toda la circunstancia, predestina, escoge o elige y llama. En el caso del Hijo de Jesucristo, lleva a cabo el plan en la plenitud del tiempo. El Cristo real, el Cristo revelado se presenta para dar la salvación entera, la salvación integral que el hombre está necesitando. No solamente en su alma perdida y atrapada por el pecado, en su espíritu muerto dentro de él, sino en su cuerpo desgastado, limitado por causa del pecado. Así que viene la salvación de una manera integral y el Hijo la da al lugar. Pero el Espíritu Santo la propaga, da convicción al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Crea dentro del ser humano y del creyente una regeneración poderosa y promueve la santificación por los medios de gracia. Así que la Trinidad divina está presente en la salvación a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos algunos tipos o símbolos de la salvación que se llevaría a cabo de forma radical y total en el Nuevo Testamento. Es apasionante ver el Antiguo Testamento desde el punto de vista tipológico, de cómo este espejo reflejado en el Antiguo Testamento se llevaría a la realidad en el Nuevo Testamento. Ahí está Adán y Eva siendo vestidos por Dios. En el capítulo 3 del versículo 21 del Génesis, la salvación nos viste. En el caso de Caín y Abel, son tipos de que la salvación nos garantiza aceptación. Génesis 4:4 y Efesios 1:6. En el caso del arca y la Pascua, la salvación nos protege de la ira de Dios. Génesis 7:1 y Éxodo 12:23. En el caso de Abraham e Isaac, qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Qué historia más maravillosa cuando Abraham está a punto de clavar el cuchillo en la vida de su hijo Isaac y de repente el ángel le dice: detente, no lo hagas. Y Abraham se da cuenta de que hay un carnero atado por los cuernos, preparado para sustituir a su hijo y ser aceptable delante de Dios. Génesis 22 del 12 al 14. El maná y la roca golpeada nos habla de la salvación que nos satisface. Éxodo 16:14 y 17:6. La serpiente de bronce en el desierto, aquel báculo levantado con una serpiente de bronce clavada en él, que todos los que eran mordidos por la serpiente podían mirar. Y esto nos habla de una salvación que nos cura del veneno, del pecado, que afectó nuestras vidas, nuestra carne, nuestra vida física y que limitó la existencia. Naamán, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, nos habla de la salvación que nos limpia. A la séptima vez, cuando se sumergió en el río Jordán, todo un simbolismo, Naamán sale y su carne era como la carne de un bebé. La lepra del pecado se había ido. El tabernáculo, la salvación, restaura la comunión perdida. Éxodo 25:22 y Salmos 23:3.
3. Así que tipos de la salvación en el Antiguo Testamento: Adán y Eva, Caín y Abel, el arca y la Pascua, Abraham e Isaac, el maná y la roca golpeada, la serpiente de bronce, Naamán, el tabernáculo y muchísimos tipos más que representan la salvación. Y junto con la salvación, todo lo que integra esta salvación: la persona que salva, las formas en las que salva, los medios por los que salva y toda una serie de detalles simbólicos, tipológicos que se darán a lugar en el Nuevo Testamento. Queridos amigos, es apasionante el tema de la salvación en la Biblia. Pero ¿qué condiciones exige la palabra de Dios en relación a la salvación? La Biblia enseña que el arrepentimiento y la fe son claves para la salvación. Mediante el arrepentimiento, el penitente remueve el obstáculo que impide la recepción del don. Por medio de la fe acepta el don. Pero aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios, puesto que son ordenados, se insinúa la influencia auxiliadora del Espíritu Santo. Quiero recordar entonces que arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es por lo que el penitente remueve, repito, remueve el obstáculo que impide la recepción del don. Y por medio de la fe, acepta, recibe el don de Dios. Así que arrepentimiento y fe. Estas palabras las encontramos además repetidas en la Biblia a lo largo de las Escrituras. Arrepentimiento y fe están presentes. Me gustaría poderles leer algunos versículos que están en la palabra de Dios y que nos habla acerca, por ejemplo, de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 9:13 encontramos: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se levanta el libro de los Hechos en el capítulo 17:30 y nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Apasionante lo que la Biblia habla acerca de esto. Pero no solamente nos habla de arrepentimiento, como acabamos de mencionar, sino también de la fe. La fe no es un salto a ciegas en la oscuridad, no es una suposición, ni tampoco es una especulación, no es una opinión o hipótesis. No, la fe es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador. Ya hemos visto las dos caras de la moneda de la salvación. El arrepentimiento es volverse del pecado y la fe es volverse a Cristo. Por lo tanto, es necesario que podamos comprender que la fe es vital para obtener la salvación. ¿Por qué razón? La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El pecador es salvo por la fe, es santificado por la fe. Por la fe vivimos, estamos firmes, andamos, luchamos, vencemos. Es por la fe. La Biblia dice: mas el justo por su fe ¿qué? Vivirá. Por tanto, queridos amigos, arrepentimiento y fe, claves, condiciones necesarias para la salvación. Ahora nos vamos a dar a la tarea de ir estudiando algunos términos implicados, contenidos dentro de la salvación. Queremos recordar que salvación no solamente es esto que tenemos en la mente habitualmente, que pensamos que salvación es esa entrada a la eternidad un día cuando muramos, Dios esperándonos, se abrirá la puerta y nosotros entraremos. Allí comenzará nuestra salvación, o probablemente entendemos que la salvación hoy es la garantía de que eso suceda. Pero yo quisiera que comprendiésemos juntos que la salvación va bastante más allá de esta verdad, que sí que sucederá, pero que será claramente definida desde ahora,
aprovechada, será desde ahora mismo explotada. Y quiero recordarle esta importante palabra: la salvación es integral. No solamente es del alma, también es del espíritu, también es del cuerpo. La salvación implica todas las áreas de la vida. Habitualmente la iglesia cristiana, el creyente convencional, tiene la idea de una salvación eterna. Esto le limita para vivir con éxito su vida actual, para poder obtener y abrazar todas aquellas bendiciones que Cristo compró para usted desde ahora y para siempre. Jesús murió, Jesús vino a la tierra, Jesús se hizo carne, Jesús estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo recibiésemos todas las bendiciones que el pecado inicial en Adán y Eva nos arrebataron. Así que es necesario que estudiemos diferentes términos. En este caso serán unos 15 términos que vamos a estar estudiando. El primero de estos términos tan importantes que vamos a tratar es la conversión. La palabra de Dios nos habla acerca de este tema de forma importante y nos dice acerca de la conversión que es lo siguiente: conversión es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que hace que se aparte de su pecado. Se debería notar que hemos dicho pecado y no pecados. El verdadero arrepentimiento involucra el apartamiento de un pecado específico, el rechazo previo de Cristo. Jesús nos los dijo muy claramente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¡Qué interesante! El primer pecado es no creer en Jesucristo. Algunas veces pensamos que el alcoholismo, los vicios del tabaco, la mentira, algunos pecados son lo que más afecta a nuestra alma. Pero esto es consecuencia de vivir en pecado. Pero el pecado más importante es olvidarnos de que Jesús es nuestro Señor y Salvador y no creer en Él como tal. Importantísima esta verdad. Es necesario entonces que entendamos que conversión es darnos media vuelta del camino que llevábamos y volvernos hacia atrás. Imagínese usted que va subido en un tren y de repente se da cuenta que el camino que lleva no es el correcto. De repente en su interior hay algo que lo lleva a perturbarse, que lo lleva a preocuparse porque va hacia un lugar hacia donde no le corresponde. Así que con este sentimiento que pudiésemos traspolar al arrepentimiento, usted decide bajarse del tren. He ahí un verdadero arrepentimiento. Toma otra ruta, de vuelta. Allí la fe del creyente en Jesucristo, que se sube a la cruz junto con Cristo, abraza esa verdad, se sube de nuevo al tren que le lleva de vuelta en el sentido correcto. He allí una ilustración que pudiésemos entender con claridad la verdad de la conversión. Hay otra palabra que vamos a tratar en relación a la salvación y es sustitución. ¿Qué implica sustitución? Podemos hablar acerca de esto. Y sustitución es alguien que adopta la posición del otro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Sustitución, amigos, es en el Antiguo Testamento ovejas que mueren por el pastor. En el Nuevo Testamento es el pastor que muere por sus ovejas. Entonces, en la cruz, Cristo se convirtió en lo que no era, es decir, pecado, para que nosotros pudiésemos convertirnos en lo que no éramos, es decir, justicia. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Pareciera un trabalengua, ¿verdad? No obstante,
la realidad absoluta. Y pudiésemos decir bastante más. Por ejemplo, que Jesucristo se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. El profeta Isaías nos habla acerca de que Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos. Dice que Él sufrió nuestra muerte. La palabra de Dios nos habla acerca de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra nos enseña tantas cosas acerca de lo que Él llevó en sustitución por nuestras vidas para darnos esa salida, ese escape que tanto necesitamos. Otra palabra importante es reconciliación. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es reconciliación? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utiliza para reconciliación es kapar, que significa cubrir algo. Se encuentra unas 83 veces en el Antiguo Testamento y en general traducida por expiación y algunas pocas veces por reconciliación. El significado en el Nuevo Testamento, la palabra griega es alazó, significa cambiar de enemistad en amistad. Lo encontramos en diferentes pasajes bíblicos en Efesios 2:16, en Colosenses 1 del 20 al 22, en Mateo 5:24 y así en una cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la reconciliación. Dios proveyó al hombre la manera de estar en paz con Él, de reconciliarse. Lo podemos entender con claridad. Las implicaciones de esta reconciliación que existía realmente, que la parte ofendida ahora ve las cosas de otro modo. Ahora el hombre ha de reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. La reconciliación tiene una cronología. Desde el Edén, Dios y el hombre estaban en comunión. Después de la caída, Dios y el hombre se alejaron el uno del otro, pero en el Calvario Dios volvió su rostro hacia el hombre y en la conversión por medio del arrepentimiento y la fe, el hombre vuelve su rostro hacia Dios. ¡Qué proceso más interesante! Otro de los términos que estudiaremos es la propiciación. El significado de la propiciación viene de la palabra griega hilasmos, significa volver favorable, satisfacer, aplacar. La Biblia nos habla acerca de esto diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24 y 25. Propiciación. Entendemos claramente que es volver favorable, satisfacer, aplacar, quitar la ira por medio de un Cristo que vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Propiciación es ese sacrificio necesario para que el hombre vuelva a la amistad con Dios. El lugar de la propiciación en el Antiguo Testamento era el propiciatorio, aquel arca que estaba cubierto por los querubines. La Biblia habla de esto y dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Recuerda aquel mueble en el interior del tabernáculo, allí en la parte más importante, en el lugar santísimo, estaba el mueble cubierto por los querubines de oro y sobre ellos el propiciatorio, donde se derramaba la sangre. Este propiciatorio que aparece en el Antiguo Testamento también está en el Nuevo Testamento. La cruz central en el Gólgota. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10.
¿Cuál es el resultado de la propiciación? Dios está justificando al pecador, está justificando al perdonar el pecado. Dios está justificando al otorgar la justicia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice Pablo a los Romanos 3:25. Este término tan importante nos habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, de la salvación. Otro término mencionado es la remisión. ¿Qué es remisión? Es perdón, mandar de vuelta, guardar, quitar de en medio. Así que remisión está definidamente claro en la palabra. Cuando hablamos de remisión, hablamos de perdón. El ejemplo de la remisión en el Antiguo Testamento, hay una ilustración clásica en Levítico 16, donde el sumo sacerdote lleva 2 machos cabríos al tabernáculo durante el gran día de expiación. Un macho cabrío era sacrificado y su sangre derramada sobre el propiciatorio. En cuanto al otro macho cabrío, leemos en la Biblia: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Levítico 16, 21 y 22. Las palabras de Pablo en Hebreos 13, 12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 12 y 13. Qué interesante, ¿verdad? Remisión. Pudiera ser un tanto dificultoso dominar todas estas expresiones, pero vale la pena comprender todo cuanto aparece en la palabra de Dios, para entender así las profundidades de la salvación. ¿Cuánto alcanza para nuestra vida? Otro término es redención, y probablemente este sea bastante más conocido. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, dice Lucas capítulo 1 versículo 68. Redención implica pagar el precio de rescate por algo o alguien, quitar un esclavo del mercado, efectuar una liberación plena. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de que fuimos comprados por precio. Pero no solamente comprados por precio cuando éramos esclavos, sino además fuimos sacados del mercado donde habíamos sido vendidos y dejados libres completamente. Y libres para tener la oportunidad en libertad de servir a Dios o de volver atrás. Es importante esto que estamos mencionando. El ejemplo de la redención en el Antiguo Testamento lo encontramos repetidas veces cuando Dios visita a su pueblo, les perdona de sus pecados, rompe sus ataduras pecaminosas y les da la libertad para poderles servir. Y algunos les sirven y la mayoría retrocede, volviéndose a esclavizar en el pecado cenagoso. Otro término que nos habla de la salvación es la regeneración. La regeneración es el proceso por el cual Dios imparte al pecador creyente una nueva naturaleza por medio de un segundo nacimiento. Necesitamos esa regeneración. Necesitamos ese cambio interno. La Biblia dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Nos habla Jeremías 13:23. Por naturaleza, todos los hombres están muertos para con Dios. Son hijos de la ira, son hijos de desobediencia. Están malditos por la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero la regeneración individual, universal, puede alcanzar al hombre a través de la palabra de Dios, a través del hombre de Dios que habla la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios que conmueve, que da convicción al hombre de la necesidad de cambiar.
Queridos amigos, regeneración es vital para el ser humano y la promueve, recuerde, tanto la palabra de Dios como el predicador, el hombre de Dios, el que comparte la verdad de Dios y también el Espíritu de Dios. Los frutos que genera esta realidad que promueve en nosotros la regeneración es que la persona nacida 2 veces ahora ama a otros cristianos, ama a Jesús, ama la vida separada del mundo, ama a sus enemigos, ama con fuerza la palabra de Dios, ama las almas de los hombres, ama la oración. Cambia su corazón porque es regenerada su alma, es regenerada su vida. Otra palabra que debemos mencionar es la imputación. La definición de imputación es la acción de una persona de agregar algo bueno o malo a la cuenta de otra persona. Asume la responsabilidad. Se le imputa, se le coloca sobre sus hombros la responsabilidad de éste, sea bien o mal. En este caso, la imputación en la Biblia hay por lo menos 3 imputaciones. La imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Adán, por causa de su desobediencia, colocó sobre los hombros de los humanos esa pecaminosidad. La imputación del pecado de la raza a Cristo. Jesús llevó todo el pecado de la raza humana en la cruz del Calvario. Así que si antes Adán había colocado sobre los hombros de la raza humana el pecado, ahora la raza humana puede colocar sobre los hombros de Cristo todo ese pecado. Y por último, la imputación de la justicia de Dios al pecador creyente. Si el hombre, siendo pecador, cree en Jesucristo y confía que llevó sus pecados, Dios imputa al hombre su justicia, al hombre creyente me refiero. Así que es interesante la imputación, cómo de alguna forma cada momento histórico en la Biblia, cada momento real de nuestra salvación, se da lugar esta palabra de la imputación. Probablemente podemos ejemplificar o dar una ilustración al respecto. Hay un doctor teólogo llamado Dwight Pentecost, escribe lo siguiente: la celda de Pablo en Roma se convirtió en un púlpito desde el cual se propagó el evangelio a multitudes de la ciudad capital del Imperio Romano. Entre aquellos a quienes llegó el evangelio con poder transformador estaba un esclavo prófugo llamado Onésimo, que le había robado a su amo y había llegado a Roma desde la ciudad de Colosas en Asia Menor. Aunque Pablo podía haber usado a este nuevo hijo en la fe para ministrar a sus necesidades como prisionero, se propuso enviar a Onésimo de vuelta a Filemón, su amo. Pablo escribió la carta a Filemón para exhortarle a perdonar y restaurar a su esclavo prófugo y tenerlo como hermano en Cristo. Pablo reconoció que antes de que se pudiera hacer tal restauración, hacía falta pagar la deuda que Onésimo había contraído. Onésimo no tenía que pagar, no tenía cómo pagar, ni con qué pagar esa deuda. Así que, al escribir su epístola, el apóstol dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y con estas palabras, el apóstol dio un mensaje clásico de la gran doctrina cristiana de la imputación. Ponlo a mi cuenta. Eso dijo Jesús en la cruz también, ¿verdad, queridos amigos? Eso dijo Jesús. Consumado es. Todo está hecho. Otro término es la adopción. La adopción es la palabra literalmente que significa ubicar a un hijo. La adopción es la continuación lógica de la regeneración. La regeneración da la naturaleza de un hijo de Dios, mientras que la adopción da la posición como hijo de Dios. Romanos 8 del 15 al 23. Otra palabra es súplicas, oraciones, peticiones, comunión con Dios. Se puede decir que ningún pecador se salva sin oración y que ningún creyente se santifica sin la oración.
La oración puede ser como la de Salomón, larguísima, o sencillamente puede ser también como la de Pedro en algunos pasajes bíblicos, cortísima. La definición de la oración se puede decir como comunión con Dios. Sencillamente hablar con Dios. Es más bien hablar personalmente y directamente con Dios. Corto o largo. Amigos, la oración nos lleva a reflexionar acerca de cuánto necesitamos dar a Dios. Cuánto necesitamos de Dios en nuestra vida. Los elementos de la oración son esa relación personal con Dios. Fe tiene que haber para esto. Adoración. También expectativa, sumisión, petición, confesión, compasión, dependencia, reconocimiento. Hay tantas razones por las que el pecador, como usted y yo, necesitamos ir a la presencia de Dios. Miles de razones, porque tenemos miles de circunstancias, miles de realidades. Los objetos de la oración, ¿por quién debemos orar? Probablemente el primero de estos objetos seamos nosotros mismos, también por otros, por los pastores, por los creyentes, por los gobernadores, por nuestros enemigos, por Israel, por los hombres, por todo cuanto a usted se le ocurra que tenga necesidad de Dios. Mis amigos, la oración es vital para alcanzar la salvación. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, pero básicamente tiene que acercarse para reconocer su grandeza y pedirle. Otra palabra es justificación. ¿Qué es justificación? Probablemente no significa ser absuelto, es decir, defenderse con éxito de todos los cargos. No significa ser indultado, es decir, ser culpable, pero recibir una segunda oportunidad. No significa ser puesto en libertad condicional, es decir, ser culpable y ser liberado con ciertas restricciones. Más bien, justificación significa lo siguiente. Encontramos lo que dice el teólogo famoso Strong. Ha definido la justificación de una manera extraordinaria. Dice, por justificación queremos decir esa acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. La justificación, entonces, es esa acción legal por la cual la condición del hombre ante Dios cambia para bien. El hombre solo justifica al inocente, pero Dios solo justifica al culpable. El hombre justifica en base al mérito propio, pero Dios justifica en base al mérito del Salvador, el Señor Jesucristo. Justificación es ese término legal que nos habla del escenario donde se da lugar ese juicio inminente, donde el juez justo, el Padre Celestial, frente a nosotros como pecadores, determina que hemos fallado, que hemos violentado la ley. Al lado el acusador, Satanás, diciendo, lo ha hecho mal, lo ha hecho muchas veces mal, ha cometido pecado, ha fallado la ley, pero de repente el juez dice, todo el alma que pecare morirá. Pero se levanta el abogado defensor, Jesucristo, y muestra sus manos, y muestra allí sus manos traspasadas, sus llagas, el costado horadado, y dice, yo he pagado la culpa, yo he pagado la deuda que este hombre tiene que pagar. He cubierto completamente todo lo que este hombre tenía que pagar. Morí por él, porque si la paga del pecado era la muerte, yo morí por él. Entonces somos absueltos y justificados por el juez. No se puede condenar a otra persona por un pecado que ya ha sido pagado, por una falta que ya ha sido cubierta. Así que se decreta para nosotros justificación en Cristo de nuestros pecados. Otro término, queridos amigos, que vamos a mencionar es santificación.
La definición de santificación es separar, poner aparte, para un uso consagrado a Dios. Cuando hablamos de santos, estamos hablando de apartados. La santificación ocurre de varias maneras, unas 300 veces en el Nuevo Testamento y 760 veces en el Antiguo Testamento, para un total de 1060 en la Biblia. El significado básico en todas estas ocasiones es apartar, separar. Se separan los días y las estaciones del año. Se separan objetos físicos, como el monte Sinaí, las ofrendas levíticas, los campos, el tabernáculo, las puertas de la ciudad, las casas. Se separa la gente. Había que santificar a la gente. Un hombre podía santificar a otro hombre. Los malhechores se podían santificar. Moisés fue castigado por no santificar a Dios. Dios santificó a Cristo. Cristo se santificó a sí mismo. El cónyuge creyente de un matrimonio puede santificar al cónyuge incrédulo. Así que santidad implica apartar, consagrar para Dios. En las Biblias españolas, la palabra para santificación se traduce a veces por la palabra consagrar, dedicar, arreglar. Otro término es glorificación. Y el significado de glorificación se refiere a las perfecciones físicas, mentales y espirituales, finales y absolutas de todos los creyentes. Al momento de la glorificación, comenzará con el arrebatamiento y continuará por toda la eternidad, según 1 Corintios 15, 51 al 53 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El propósito de la glorificación es el lado final, tanto lógico como necesario, del gran triángulo de la salvación. Completa la justificación y la santificación. Los resultados de la glorificación es ¿qué tipo de cuerpo tendrá el creyente? Estamos hablando de ese momento cuando nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Será un cuerpo como el de Cristo? ¿Será un cuerpo de carne y hueso? ¿Será un cuerpo reconocible? ¿Será un cuerpo en el cual predominará el Espíritu? Será un cuerpo no limitado en el tiempo. Será un cuerpo eterno. Será un cuerpo glorioso. Glorificación implica lo que llegaremos a ser una vez que hayamos sido levantados por el Señor Jesucristo. Otro término es conservación. ¿A qué nos referimos? Guardados en Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24 nos habla acerca de esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que somos preservados en bendición. Y el último término que mencionaremos es el origen. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Dios originó y es origen de todo. Él es la raíz de nuestra salvación, de nuestra bendición. De Él depende todo cuanto hemos estado compartiendo. Todos estos términos mencionados vienen de Dios. Retomamos así todas estas palabras que hemos mencionado: conversión, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión, redención, regeneración, imputación, adopción, súplica, justificación, santificación, glorificación, conservación y origen. ¿Cuántos términos? Ya lo sé, que es complicado quedarse con todos, pero vale la pena. Vale la pena, mi amigo, poder escucharlos y poder aprender un poquito más. Si usted los quiere escribir, recuerde que conversión es dar media vuelta. Sustitución, alguien que adopta la posición del otro. Reconciliación, cambio para bien en la relación entre personas. Propiciación, quitar la ira por medio de un pecado. Remisión, perdón, mandar de vuelta, guardar. Redención, rescatar a alguien de la esclavitud. Regeneración, proceso por el cual Dios imparte al pecador creyente una nueva naturaleza
por medio del segundo nacimiento. Imputación es el acto de atribuirle a alguien la bendición, maldición o pago de otro. Adopción, ubicar a un hijo. Súplica, oración, petición. Justificación, ser hecho o considerado justo. Santificación, separar, poner aparte para un uso sagrado. Glorificación, estado de suma exaltación y perfección física, mental y espiritual final de todos los creyentes. Conservación, guardados en Cristo. Origen, Dios desde la eternidad, sabio, santo, en su propósito y voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. ¿Lo ha comprendido? Mi amigo, las garantías de la salvación son extraordinarias. La Biblia dice en 1 de Juan, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En su excelente libro sobre la salvación, el doctor Robert Gromacki menciona 12 cosas por las cuales se puede probar la experiencia propia de la salvación. Y quiero terminar con esto, y vale la pena que nos podamos preguntar a nosotros mismos esta realidad que presenta este célebre teólogo. En primer lugar, ¿ha disfrutado usted de comunión espiritual con Dios, con Cristo y con los creyentes? ¿Es usted sensible al pecado? ¿Es usted básicamente obediente a los mandamientos de las Escrituras? ¿Cuál es su actitud hacia el mundo y sus valores? ¿Ama usted a Jesucristo y espera ansioso su venida? ¿Practica usted menos el pecado ahora que ha profesado la fe en Cristo? ¿Ama a otros creyentes? ¿Ha experimentado la contestación a alguna oración? ¿Tiene usted el testimonio interno del Espíritu Santo? ¿Tiene usted la habilidad de discernir entre la verdad espiritual y el error? ¿Cree usted en las doctrinas básicas de la fe? ¿Ha experimentado usted persecución por su posición cristiana? Valdría la pena, querido amigo, responder a estas preguntas. Con toda seguridad, nos dará claridad si somos salvos o no. La salvación es un regalo de Dios, pero también debe ser administrada por el hombre, aceptada, asumida, abrazada. La Biblia enseña acerca de esto. Y la realidad es que la experiencia confirma la posibilidad de una caída transitoria de la gracia, conocida popularmente con el nombre de reincidencia. La reincidencia o caída en el pecado no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero es un vocablo del Antiguo Testamento que se usa muy habitualmente. Y una de las palabras hebreas para esto es retroceder, volver atrás, apartarse, volverse o ser refractario, lo cual expresa negarse a cumplir una promesa o deber. Se compara a Israel con una novilla reincidente que se niega a ser conducida y se vuelve rebelde bajo el yugo. Israel se ha apartado de Jehová y se ha negado obstinadamente a sujetarse al yugo de los mandamientos del Señor. En el Nuevo Testamento se advierte con respecto a actitud semejante, pero con otros vocablos. Un reincidente es aquel que antes tenía el favor hacia Dios, pero que ahora se ha enfriado, en Mateo 24:12. Antes obedecía la palabra, pero la mundanalidad y el pecado impidieron el crecimiento y la producción de frutos, Mateo 13:22. Antes puso su mano en el arado, pero miró hacia atrás, Lucas 9:62. A igual que la esposa de Lot, había sido liberado de la ciudad de destrucción, pero su corazón ha retornado allí, Lucas 17:32. Guardó antes comunión íntima con el Señor, pero ahora ha perdido contacto con Él. Y espiritualmente está marchito, es estéril e infecundo y de nada sirve, Juan 15:6. Antes escuchó la voz de la conciencia, pero ahora ha arrojado de sí la brújula que podía marcarle el derrotero. Y como resultado de ello, la nave de la fe ha naufragado en los acantilados de la mundanalidad y el pecado. 1 Timoteo 1:19. En el pasado se sentía feliz de llamarse creyente, pero ahora siente vergüenza de confesar a su Señor. 2 Timoteo 1:8.
Antes estaba libre de la contaminación del mundo, pero ha retornado como la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:22. Es posible el lapso de la gracia, pero ¿puede una persona que ha sido salva reincidir y finalmente perderse? La respuesta, querido amigo, puede perderse. Puede rechazar la gracia. Por eso tenemos un libre albedrío. No obstante, mi amigo, acepte la gracia de Cristo. Pida perdón. Arrepiéntase. En fe, vuélvase a Dios, que será amplio en perdonar. Diga conmigo: Padre Celestial, perdóname. Hoy he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero necesito tu gracia. Abrázame, Dios, y permíteme, Señor, que se cumplan en mí todas estas verdades que antes he escuchado. En el poderoso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos amigos, hemos llegado al final. Ha sido extenso. No obstante, mi deseo es que usted pueda aprovechar y encontrar en todas estas verdades el camino recto hacia la salvación. Que Dios le bendiga.